Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Aquí comienza nuestro encuentro matinal. Bienvenidos. La reflexión para hoy titula El bautismo de Jesús. El texto bíblico es Mateo 3:13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos dijo: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Las noticias referentes al profeta del desierto y a su maravillosa predicación cundieron por toda Galilea. El mensaje alcanzó a los campesinos de las aldeas montañesas más remotas y a los pescadores que vivían a orillas del mar, y en sus corazones sencillos y fervientes halló la más sincera respuesta. En Nazaret repercutió en la carpintería que había sido de José, y uno reconoció el llamamiento. Había llegado su tiempo. Dejando su trabajo diario, se despidió de su madre y siguió en las huellas de sus compatriotas que acudían al Jordán. Jesús y Juan el Bautista eran primos, estrechamente relacionados por las circunstancias de su nacimiento. Sin embargo, no habían tenido relación directa. La vida de Jesús había transcurrido en Nazaret de Galilea, la de Juan en el desierto de Judea. En un ambiente muy diferente, habían vivido recluidos sin comunicarse el uno con el otro. La providencia lo había ordenado así. No debía haber ocasión alguna de acusarlos de haber conspirado juntos para sostener mutuamente sus pretensiones. Juan conocía los acontecimientos que había señalado el nacimiento de Jesús. Había oído hablar de la visita a Jerusalén en su infancia y de lo que había sucedido en la escuela de los rabinos. Conocía la vida sin pecado de Jesús y creía que Él era el Mesías, aunque sin tener seguridad positiva de ello. El hecho de que Jesús había quedado durante tantos años en la oscuridad sin dar alguna evidencia especial de su misión, daba ocasión a dudar de que fuese el ser prometido. Sin embargo, el Bautista esperaba con fe, sabiendo que al tiempo señalado por Dios todo quedaría aclarado. Se le había revelado que el Mesías vendría a pedirle el bautismo, y entonces se daría una señal de su carácter divino. Así podría presentarlo al pueblo. Cuando Jesús vino a ser bautizado, Juan reconoció en él una pureza de carácter que nunca había percibido en nadie. La misma atmósfera de su presencia era santa e inspiraba reverencia. Entre las multitudes que le habían rodeado en el Jordán, Juan había oído sombríos relatos de crímenes y conocido almas agobiadas por miradas de pecados. Nunca había estado en contacto con un ser humano que irradiase una influencia tan divina. Todo esto concordaba con lo que le había sido revelado acerca del Mesías. Sin embargo, vacilaba en hacer lo que le pedía Jesús. ¿Cómo podía él, pecador, bautizar al que era sin pecado? ¿Y por qué había de someterse al que no necesitaba arrepentimiento a un rito que era una confesión de culpabilidad que debía ser lavada? Cuando Jesús pidió el bautismo, Juan quiso negárselo. Exclamó: Yo he menester ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? Con firme, aunque suave autoridad, Jesús contestó: Deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Y Juan, cediendo, condujo al Salvador al agua del Jordán y le sepultó en ella. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Jesús no recibió el bautismo como confesión de culpabilidad propia. Se identificó con los pecadores, dando los pasos que debemos dar y haciendo la obra que debemos hacer. Su vida de sufrimiento y paciente tolerancia después de su bautismo fue también un ejemplo para nosotros. Después de salir del agua, Jesús se arrodilló en oración a orillas del río. Se estaba abriendo ante él una era nueva e importante. De una manera más amplia, estaba entrando en el conflicto de su vida.
Aunque era el príncipe de paz, su venida iba a ser como el acto de desenvainar una espada. El reino que había venido a establecer era lo opuesto de lo que los judíos deseaban. El que era el fundamento del ritual y de la economía de Israel iba a ser considerado como su enemigo y destructor. El que había proclamado la ley en el Sinaí iba a ser condenado como transgresor. El que había venido para quebrantar el poder de Satanás sería denunciado como Belcebú. Nadie en la tierra le había comprendido y durante su ministerio había de continuar andando solo. Durante toda su vida, su madre y sus hermanos no comprendieron su misión, ni aun sus discípulos le comprendieron. Qué hermoso es saber que Dios nos sorprende con su amor, que le permite a su Hijo ir a las aguas del bautismo únicamente para que nosotros podamos seguir su ejemplo. No había pecado en él, ni siquiera en su pensamiento. Aún así, se somete al cumplimiento de la palabra de Dios. Qué hermoso es que nosotros valemos tanto para el cielo, que Dios permitió que su Hijo viniera también a mostrarnos el camino de salvación. Y también cómo Dios una vez más quiere encontrarse con su Hijo en esta tierra para darle ánimo y para darle apoyo. Permite que el Espíritu Santo descienda sobre él en forma de paloma para decirle: aquí estoy yo para darte paz, para darte tranquilidad, para ayudarte en estos momentos de angustia. Pero también la voz del Padre se escucha en el cielo como un estruendo poderoso diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Qué hermoso es el Señor y cómo Cristo Jesús pudo verse fortalecido para comenzar su ministerio público, para predicarle al mundo las verdades del reino de los cielos, pero también para que todos supieran que Él era el Hijo de Dios. Qué hermoso también es saber que la presencia de Dios en los seres humanos se nota. Juan todo el tiempo tenía a su alrededor personas pecadoras que necesitaban de arrepentimiento, que necesitaban de un Salvador y de un Redentor, que necesitaban de las aguas del bautismo, que necesitaban del reino de los cielos para encontrar paz en su vida. Pero cuando Cristo se presenta delante de él, le reconoce porque no evidencia huella alguna de pecado en su vida, en su mirada, en su carácter. Qué hermoso es que nosotros también, como hijos de Dios, como cristianos, donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, reflejemos la paz del cielo, los dones del cielo, que todo aquel que nos vea pueda ver también en nosotros a Cristo Jesús. ¿Qué nivel el que espera Dios que nosotros tengamos? Y aunque humanamente nos parezca imposible llegar a ser como Cristo, en el nombre de Jesús podremos, porque el Espíritu Santo está con nosotros y nos mostrará el camino, lo que debemos hacer y lo que no. Solo debemos rogar al cielo porque su presencia mora en nuestra vida. Entonces seremos más semejantes a Él, pero si nosotros nos separamos de Él, más semejantes seremos al pecado y más semejantes seremos al originador del pecado. Yo quiero parecerme a Cristo Jesús. Yo quiero ser fortalecido por el cielo todos los días, sabiendo que Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo están velando por mí y esperan que yo salga vencedor. Quiero ser un vencedor. Y si tú también tienes ese deseo en este día, voy a invitarte a cerrar tus ojos y a elevar una plegaria al cielo. Señor, venimos delante de ti, Padre, para darte gracias una vez más, porque nos permites abrir nuestros ojos a un nuevo amanecer, pero también, Señor, venimos rendidos a tus pies, sabiendo que solos no podremos avanzar, que esta vida de pecado cada día hace que nosotros nos rindamos más a nuestro tentador y acercarnos menos al reino de los cielos, pero queremos, Señor, tener la certeza de que tú estás con nosotros, que tu Santo Espíritu nos muestra el camino como una lámpara, pero también tu presencia, Señor, nos protege del mal y del peligro, y tu Hijo, Señor, nos da la seguridad de poder tener entrada en el reino de los cielos. Queremos ir en esta vida sin dudar. Por eso, Señor, hoy te queremos decir que te entregamos todo nuestro ser, y así como en las aguas del bautismo, queremos morir hoy a nuestro pecado y vivir en ti, Señor, para que hoy
podamos hacer lo que es bueno y lo que es correcto, para que puedas sentirte orgulloso de nosotros y así como un día exclamaste de tu Hijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco, también, Señor, puedas enorgullecerte porque nosotros queremos ser verdaderos hijos y fieles hijos tuyos. Gracias, oh Padre, por escuchar nuestra súplica y te pedimos, Señor, que por favor no te apartes de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.